Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar. Também queremos dar um saludo a você que nos acompanha por la televisão, por las redes sociais. Que Deus te bendiga muito. E hoje estamos arrancando aqui na igreja de Norwalk. E o tema, meus irmãos, vai ser El Camino de Deus em el Santuário. Agora já não é tempo, meus irmãos, de comer arroz branco. Agora devemos comer arroz integral. Agora já não é tempo de comida chatarra. Agora é tempo de alimentar a célula e não apenas o estômago. Vamos falar de saúde, aunque estaremos falando do santuário. Bueno, hermanos, quero dizer de que nós vamos estudar algumas citas esta tarde de la Bíblia e vou começar em el livro de Éxodo, porque não há outra maneira. Aí está a base da doutrina. El capítulo 25, ¿no? Éxodo, capítulo 25. Este livro é muito conhecido porque está em el capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero el capítulo 25, al verso 8, hay un orden, un imperativo de Dios. ¿Y qué dice el versículo 8? Amém. E harão um santuário para mim. Não é para os judeus. Não é para o homem. Esse santuário é para Deus. É a casa de Deus. É a morada de Deus, porque Ele dijo: e habitaré em meio de ustedes. Então, por que Deus quer habitar com nós? Porque allá em el Edén, que era o modelo del santuário, Adão e Eva tiveram que sair, tiveram que abandonar sua casa, e Deus quedou solito, porque aí estava Deus, venia o Senhor cada tarde e se encontrava com Adão e Eva. Pero Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, e agora Deus moviu su trono e colocou a porta del Edén. Aí, como sabemos, porque há querubines a la puerta del Edén. E onde estão os querubines está o trono de Deus. Decimos amém, hermanos? Deus moviu su trono, colocou a porta, porque Adão e Eva pudieram venir a la puerta del Edén. Não entrar, pero pudieram venir e adorar o Senhor todavía a la puerta del Edén. Pero agora já o ser humano se esparció por la tierra, e agora a nação de Israel estava caminhando em um deserto, e Deus dijo a Moisés: hagan um templo, uma carpa, um santuário, eu quero seguir com ustedes. Decimos amém, irmãos? Será que o Senhor agora quer habitar com nós aún? Pero melhor, será que Deus quer habitar em nós aún? Amém. Isso vamos aprender essa semana. E aí você vai entender que a reforma para a saúde não é uma opção, como alguns predicadores estão predicando. Não, pois se você quer comer lechuga, come, mas se não quer, não passa nada. Não, meus irmãos, a reforma para a saúde não é uma opção. É um instrumento que Deus ha dado para ajudar-nos em la preparação para o reino de los cielos. Decimos amém? E não somente a reforma para a saúde. O Senhor ha dado várias ferramentas para ajudar-nos. A oração. E você não vai dizer: se você quer, ora. Se não quer, não ore. Pois como? Se você não ora, você vai ao cielo? Não. A oração é algo importantíssimo para a preparação. Temos o estudio.
E se você diz assim, não, pues se você quer, estudia. Não quer, não estudia. Vai ao cielo se não temos o conhecimento? Não, porque como você vai a um lugar se não tem o mapa, o GPS, o navegador, tem que ter cada uma e todas as ferramentas que Deus nos ha dado. Portanto, vamos aprender esta semana que lejos, mis hermanos, de la reforma pro salud ser um estorvo, um tropieço, ser um obstáculo para nós outros, é a maior bendição que o Senhor nos ha dado para o tempo del fim. E por quê? Porque o mundo se ha transformado em um grande hospital. Assim é, um grande hospital. A maioria de nós outros estamos enfermos. A maioria de nós outros temos inflamações, tumores, fiebre. A maioria de nós outros estamos carregando grande quantidade de micro-organismos, parásitos, bactérias, superbactérias. Estamos em peligro de vida. Muitos de nossos filhos vão à sepultura. Vamos enterrá-los em sua idade jovem. ¿Por quê, mis hermanos? Porque não estamos atentos a las herramientas que Deus nos ha dado. Então, agora, Deus quer habitar com nós outros. Pero mais que todo, quer habitar em nós outros. Isso é o que vamos aprender esta semana de campanha. E disse assim, mis hermanos, o versículo 9. Estou lendo Éxodo capítulo 25, versículo 9. Disse assim, conforme, como deveria ser construído o santuário, hermanos? Conforme al todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, este santuário não era assim como uma ideia de Moisés, bueno, vai ser uma carpita assim, com 2 palos para cá, 2 para allá. Não. De la misma maneira como o Senhor havia dado para Noé todas as instruções para construir el arca, também allá, mis hermanos, Moisés estuvo com o Senhor al monte Sinaí e recebeu toda a luz de como deveria ser a morada de Deus. Tinha que seguir o plano, o modelo, a marqueta, porque o que Moisés estava mirando, mis hermanos, era uma pequena sombra de las realidades celestiales. Então, hermanos, você não pode ver o cielo, tampouco eu não puedo, pero por intermédio do santuário eu sei o que está passando em el cielo. É como uma sombra. Por dizer, aí na parede vocês miram que há na sombra, aqui está a sombra de minha mano. Allá eu não estou mirando minha mano, pero estou mirando a sombra. Se a mano se mueve, mira. Cada vez que a mano se mueve, a sombra se mueve. Quando a mano está parada, a sombra está parada. Por intermédio do santuário, vamos reconhecer todos os movimentos de Deus para salvar o ser humano del gran problema del pecado em que se ha metido. Decimos amém? Portanto, temos ajuda del santuário. Assim é? ¿Me estão acompanhando, hermanos? Salmo 68. Esta semana vamos ver muitas citas. 68, 24. Salmo 68, versículo 24, diz assim: Vieram, que vieram? Tus caminos. ¿Caminos de qué? Oh Dios, los caminos de Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿A dónde están? Todo lo que Dios hace, mis hermanos, todo lo que Él planea hacer y todo lo que hizo en algún momento está en el santuario. En el santuario. Es un proceso para salvar, el juicio investigador, el proceso de santificación. Todo está aqui em el santuário. El Salmo capítulo 20 nos vai dizer algo muito precioso. Você crê que necessita de ajuda de Deus? Você crê que necessito eu ajuda de Deus? Claro que sim. E de onde vai vir a ajuda? Salmos 20, versículo 2. Te enviei ajuda desde el santuário e desde Sion le sostenga. Decimos amém, hermanos. Escucha, talvez haya alguém, bueno, não aqui, pero por la televisão, que diga assim, bueno, pero esse pastorzito está falando que Deus me vai ajudar, eu nem creio em Deus. Não importa, Deus de toda maneira te vai ajudar, porque Ele te ama. Não é isso maravilhoso?
si lo reconocemos, es como una mamá. Si el hijo dice, usted no es mi mamá, ella no le importa porque ella sabe que es su mamá. Y si él grita y la rechaza, y ella no se importa porque ella sabe que su amor no cambia por las palabras groseras de su hijo. Muchos están diciendo hoy que venimos de un mono, es una ofensa, ¿no?, a nuestro Creador, con tanta sabiduría que creó el ser humano. Y otros dicen que venimos de una explosión. Eso es una ofensa al Creador, pero nada muda su amor para nosotros. ¿De dónde nos va a venir la ayuda, hermanos? Desde el santuario. De allá nos va a venir el socorro. Salmo 46. El Señor, hermanos, cada día nos está ayudando. Por eso ahora debemos entender qué es la ayuda. Pues usted tal vez va a decir, bueno, pastor, cuando estoy desesperado, en peligro, yo clamo a Jehová, digo, Señor, ayúdame. Y Él me ayuda. Envía a los ángeles, envía una persona, envía un recurso financiero. Está bien, así es. Pero hay otra manera que usted no entiende. Y yo tampoco no entiendo de cómo el Señor nos ayuda. Piensa tu edad, no hay que decir, especialmente los que como yo, que ya pasaron de los 50, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Ok? ¿Quién te cuidó cuando tenía 5 años de vida? ¿Quién te cuidó cuando tenía 10 años de vida? ¿Quién te cuidó cuando tenía, pues, pudiera ir hablando? ¿Cuántos peligros? ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque estoy aquí, porque me cuido. No, porque usted tiene un protector, alguien que te cuida. ¿Y de dónde viene la ayuda? Del santuario. Le hago una pregunta. Esta noche, ¿cuántos durmieron? Pues yo dormí profundo, ¿no? Ahora con esta gripa, pues estoy como una piedra, ¿no? No, y aunque no tenga gripa, mi esposa dice así, mira, si viene un ladrón a esta casa, te roba usted la cama y todo porque usted no se despierta. Pues yo le digo a ella, ¿usted cree que toda la noche yo voy a dormir para estar dormido o estar despierto esperando un ladrón? Así que es para dormir, ¿no? Pero en cuanto usted está dormido y yo estoy dormido, ¿quién cuida el batimiento cardíaco? ¿Quién está cuidando tus pulmones? ¿Quién está cuidando tu páncreas? ¿Quién está cuidando tu hígado? ¿Quién está llevando a cabo un proceso de desintoxicación a las 3, a las 4 de la madrugada, a las 5? Es Dios. Por eso, perdóneme la expresión, cuando yo me paro y me muevo, me viene así un deseo de ir al baño. ¿Por qué? Durante la noche, el riñón, el colon, todo estaba funcionando. Y a la mañana ahora me da ganas de ¿qué? De ir al baño. Es que tomamos por asentado que todo es automático. No. Esa es una ayuda, porque si no funcionara tu colon, tu riñón, tu vaso, tu uretra, tu vejiga, ahora que estaría todo tapado, usted no pudiera desintoxicar el cuerpo y tu cuerpo estaría contaminado y sería su último día de vida. ¿Me están acompañando, hermano? Entonces, esta máquina no funciona por acaso o al azar. Todo funciona bajo un programa, un diseño que viene del santuario. Qué bonito, hermanos, porque es lo que está diciendo la Biblia. La ayuda viene del santuario. Queridos hermanos, entonces, ahora debemos conocer esta doctrina del santuario. Y cuando usted viene aquí hoy, a la mayoría somos visitas, ¿no? Usted puede ir en cualquier iglesia. Usted ve a la bautista, presbiteriana, católica, ortodoxa, cualquier iglesia, no importa cuál. Busca cualquier iglesia aquí en Norwalk. Entra y escucha a ver si están dando un tema en alguna vez sobre el santuario. No. ¿Saben por qué? Dicen así, no, esto no es un tema que debemos predicar. No debemos estar enseñando cosas del Antiguo Testamento a la gente. Son leyes, son estatutos que caducaram, que ya no hay sentido estar predicando. Ahora tenemos que predicar amor, amor, amor. Esa es la verdad presente que debemos predicar. ¿En serio? Y este horror de cita que tenemos en la Biblia, hermanos, un montón de citas que tenemos del santuario. ¿Vamos a rasgar estas páginas y meter esas páginas a la basura? No, es la base para nuestra salvación. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque el santuario refleja a Jesús en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo.
Em cada parte del santuário, temos uma etapa, mis hermanos, del ministerio de nuestro gran Salvador, que murió por nosotros, se colocó como un sacrificio por nosotros y a la vez sacerdote y sumo sacerdote para nuestra salvación. Así que nos importa conocer a Jesús en su santuario. Todos los caminos de Dios, como la sombra, se mueven conforme el santuario. ¿Usted cree en eso? Bueno, si no cree, lea conmigo. Hebreos 9. Ahí está. Dice así el capítulo 9 del libro de Hebreos, verso 5. Dice así, hermanos. Vamos a empezar el capítulo 8 rapidito. Hebreos 8. Dice así el versículo primero. Ahora bien, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto que principal, ¿qué es el punto principal? El punto alto, más importante de lo que venimos diciendo es que tenemos que, no cualquiera, nosotros tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, no Moisés, no Zorobabel, no Herodes, que levantó el Señor, no el hombre. ¿Me están acompañando, hermanos? ¿Es bíblico lo que estamos leyendo? ¿A dónde está Jesús? Ahí está diciendo, está como sumo sacerdote, intercediendo, clamando por nosotros a la diestra de la majestad del cielo. Ahora, dice así el versículo 5, ahí mismo, 8:5. Los cuales, este santuario, ¿no?, de la tierra, sirven a lo que es que figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Van conmigo, hermanos? ¿Qué es? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme que al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, hermanos, vamos a estudiar con riqueza de detalles que este santuario es, por decir, un modelo de la manera como Dios quiere llevarnos a un proceso de transformación. Venimos de una escuela de Babilonia, una escuela de perdición, una escuela de vicios, una escuela de pecados, una escuela de depravación. Pero Dios nos quiere arrancar de esta escuela y nos quiere poner a una escuela superior, una escuela del cielo, para que podamos hacer cambios en nuestro estilo de vida, en nuestros valores, en nuestra dieta, en nuestra ropa, en nuestro corazón, cambios en nuestra mente, como dice Romanos 12:1-2, el Señor nos quiere transformar. Entonces, todo que usted aprendió en Babilonia está mal, todo. El sistema de Babilonia, Jesús lo condena. Allá en Juan 10:10 dice, el ladrón viene para qué? Matar, robar y destruir. Todo que yo aprendí en Babilonia es para qué? Para matarme, destruirme. Por decir, ahora yo voy a hablar de salud, ¿no? Mira que una persona trabaja toda una semana y sudó, cansado, ganó un salario. Ahora agarra el dinero el día viernes y va a la tienda y compra allá una caja de cerveza. Mira, hermanos, qué locura. Trabajó toda la semana y al revés de comprar comida verdadera para alimentar el cuerpo, para prepararse para la otra semana, que viene dura, él compra una caja de cerveza, pone al hombro y va sonriendo, feliz a la casa. ¿Qué es esto? El sistema de Babilonia, mis hermanos, está construido, diseñado para qué? Matar, robar, destruir. Usted va a decir, ay, pastor, qué bien que eso no me tocó a mí, porque yo no tomo cerveza. ¿Y qué decir, hermanos, del café, del chocolate, del queso? ¿Sí? De los refinados, de las galletas, del pan blanco, del arroz blanco. Y yo pudiera ir con la lista muy larga. Nosotros estamos en un sistema fallo. Un sistema, hermanos,
que é destrutivo. Temos uma tendência destructiva em nós outros. Por isso o Senhor disse: eu he venido para que vocês tenham vida e la tenham em abundância. Que bonito, hermanos, quando nós outros podemos mirar isto, não? E como me gostaria falar sobre o poder do Espírito Santo em esse processo. E você vai dizer: não, pastor, esta doutrina do santuário não habla do Espírito Santo. Leia Hebreus 9. Hebreus 9. Aí está um desenho del templo. Agora bem, Hebreus 9:1. Agora bem, aún o primeiro pacto tinha, já não tem mais, tinha ordenanças de culto e um santuário terrenal. Já caducou, o santuário na terra já não tem sentido, porque está em evidência agora um santuário que, capítulo 8, 1 e 2, celestial, que o Senhor levantou. El de la tierra perdió já su valor. Versículo 2, porque o tabernáculo estava disposto assim, na primeira parte, chamada como el lugar santo. Estavam o candelabro, a mesa e os panes de la preposição. Você vai dizer assim: pastor, pero aí Pablo não habla del átrio. E por que não habla del átrio? Porque já não está el átrio. Em esse momento, o átrio já quedou para trás. Agora está em evidência o lugar santo. Estavam o candelabro, a mesa e os panes de la preposição. Tras, versículo 3, tras el segundo velo estava aqui, a parte del tabernáculo chamada lugar santíssimo, el qual tinha um incensário de ouro, e el arca del pacto cubierta de ouro por todas as partes, en la qual estava uma urna de ouro que contenía que tinha aí, hermanos? Aí está a reforma pro salud. Me estão acompanhando? Aí está a reforma pro salud. El maná, la vara de Aarón, hermanos, são símbolos da reforma que devemos conhecer, compreender e colocar em prática agora em nossas vidas. Por quê? Quando era o tempo del átrio, porque muita gente diz assim: não, pastor, pois Jesus comia carne. Claro que sim, está escrito. Jesus comia carne, comia pescado. Então, por que nos está condenando a carne agora? Porque nós outros agora já não estamos em el lugar del átrio. Agora, mais adelante vamos ver que estamos em el lugar, ou deveríamos estar entrando aonde? Em el lugar santíssimo. E que é que há em el lugar santíssimo? Vamos ler outra vez. Dice un arca, mis hermanos, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es esto de maná? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo aquí en Hebreos 9 esta palabra maná? ¿Cuándo cayó maná? ¿Para quién? Hermanos, el maná significa que es esto. El maná cayó cuando el pueblo de Israel empezó a atravesar el desierto en Éxodo capítulo 16. El maná, escuchen esto, era una prueba para el pueblo de Dios. ¿Era qué? Una prueba. Lo puedo leer aquí en muchas citas bíblicas. Dios quería probar lo que estaba en el corazón del pueblo, que Él estaba sacando de Egipto y llevando a la tierra de la promesa. Ahora le hago una pregunta. Si era el maná una prueba para el pueblo de Israel, si era la comida o el fruto prohibido una prueba para Adán y Eva, si era la alimentación una prueba para Jesús, ¿me están acompañando, no? Satanás dijo: si tú eres el Hijo de Dios, pues transforma estas piedras en panes y come. Ahora entonces, si fue una prueba para Jesús, para Israel, para Adán y Eva, ¿será que la comida va a ser una prueba para nosotros? Claro que sí, claro que sí. Quando você vai ao livro de Zacarias e 1 de Coríntios, disse claramente assim, irmãos. 1 de Coríntios 10:31 disse: se comais
o bebáis, o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si no estamos comiendo y bebiendo para la gloria de Dios, ¿a quién estamos dando la honra y la gloria? Filipenses 3:19, al Dios ventre. Es que esto me antoja. Entonces, no importa si Dios no le agrada, pero eso me antoja. Entonces, mis hermanos, estamos en un problema. Ahora escuchen esto, en el lugar santísimo, la alimentación cambia. La vara que reverdeció y el maná son nutrientes completos de productos veganos. No hay carne, no hay productos de origen animal. Entonces, lo que venimos a decir a ustedes es que si usted quiere ir al cielo, si yo quiero ir al cielo, ya debemos aprender en la escuela superior, la escuela de Cristo, cómo ir eliminando los productos de origen animal e ir aprendiendo a comer los productos de origen vegetal. Cuando usted come una manzana, pues ahora en mi carro, mi esposa ya va a llegar con el carro porque quedó dando una charla allá en Salgate. Ahí tengo la bolsita de manzanas. Y que voy a comer la manzana no está diciendo, no, Juárez, no me coma, por favor, no me mate. Al revés, está diciendo, cómame, mi Criador me crió para que usted pueda disfrutarme. ¿Decimos amén? Claro que la manzana no va a hablar eso, estoy dando una idea, ¿no? Pero cuando usted come un pollo, yo no sé, hermanos, qué tanto de sentimientos tienen ustedes, pero me crié con los animales. Cuando usted mira el ojo de una vaca, de un caballo, de un perro, de un gato, ellos son vida. Ellos no hablan, pero ellos te aman, demuestran su amor. El perrito te mira y empieza con la colita así, porque tiene amor, a su manera, claro, ¿no? El instinto, pero es fiel. Ahora yo le voy, no el perro, pero a la oveja, al res, ¿no? Al pollo, matar el animal para disfrutar de un apetito pervertido. Entonces el Señor no crió nunca un pescadito para estar nadando ahí, ser muerto y ser alimento de nadie. El plan original era que el ser humano comiera la papaya, comiera la manzana, comiera la pera, no sé cuántos le gustan las frutas. Hermanos, yo crecí comiendo frutas del campo, ¿no? Y el Señor quiere que ahora pasemos a disfrutar el sabor de la granada, de los higos. ¿Sabía que esto vamos a comer en el cielo? ¿Y qué tal si usted va al cielo, no cambió su apetito? Que no va, pero si usted va al cielo y usted está adicto al alcohol, al chocolate, a la cafeína, ¿no? Y ahora pasa los ángeles con pura granada e higos y usted esperando. ¿Y dónde está el ángel de la pizza? Y el ángel con la carne asada y no viene. Y usted comiendo las uñas y me antoja. ¡Ay, qué infierno ese cielo! Ya no quiero estar aquí. ¿Me están acompañando? Es que usted ya escuchó que hay muchos predicadores que dicen que al cielo somos otras criaturas. Claro que no. Entonces no sería fiel el plan de Dios. Si Él no me lleva al cielo, falló conmigo. Porque toda mi vida yo quería ir al cielo y ahora no me lleva. Va a transformarme que ya no soy yo. Yo voy a ser yo, voy a conocer a la gente, voy a tener los mismos hábitos. Claro que santificados, pero aún voy a gustar de la papaya, aún voy a amar la piña. Decimos amén, hermanos. Por eso ahora yo voy a sentarme ahí y decir, ángel, con los higos, aquí, por favor. El maná, por favor. Porque me acostumbré con la comida del cielo. Ahora le hago una pregunta. ¿El santuario es, por decir, un lugar de sanos o enfermos? Sanos. ¿Y por qué? Porque aquí está un plan para sanar. ¿Cuál es el plan? El plan, mis hermanos, está allá en Daniel 8:14. No voy a abrir allá, pero usted ya conoce esa cita, ¿no? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será limpio, purificado. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere ¿qué? Limpiar mi cuerpo. ¿Por qué tenemos artritis? ¿Por qué tenemos inflamaciones? ¿Por qué tenemos lupus, fibromialgia? Porque ahora mucha gente está con depresión. Quiere suicidarse, echarse de los puentes. Porque el cuerpo está intoxicado.
Ahora tenemos una acidez metabólica, hermanos, y la célula está intoxicada, la articulación está intoxicada, el hígado está intoxicado, el riñón o los riñones están intoxicados, y por tanto ahora mi cuerpo, mis hermanos, no puede funcionar, y por tanto si no funciona el cuerpo, la mente tampoco no puede funcionar. El santuario será purificado, el santuario del cielo y de la tierra también. Por eso ahora nos toca aprender que esta obra es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender eso? Dice así el capítulo 9 de Hebreos, donde estamos leyendo, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo que presente. El santuario, mis hermanos, es símbolo para el tiempo presente. ¿Y cómo llama la palabra de Dios el tiempo presente? Dice así el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta, ¿hasta cuándo? El tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué usted ha venido aquí? Porque Dios te traje aquí. Y porque Dios te traje a este lugar, porque Dios quiere empezar un proceso de reforma en tu vida, en mi vida. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere empezar un proceso de reformar mi vida. ¿Cuál es el proceso de reformar? Rafa, por favor, es mi celular, creo que me olvidé de poner el silencio ahí atrás. Hermanos, el proceso de reformar todas las cosas es mejor que leia, ¿no? Porque a veces estamos hablando, pero usted va a decir, ¿y dónde está esto? Es palabra de hombre, yo no puedo creer. Y así es, no debemos creer palabras de hombre. Este librito aquí llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Mira conmigo la página 453. Escuchen esto, párrafo 648. De vuelta al régimen original. Dice, una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. ¡Wow! Todo va bien. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de llevar su pueblo, paso a paso, es progresivo. Hoy usted venció el queso, ahora venció la leche, ahora ya no toma yogur, ahora ya no come huevos, ahora ya no come fritura, ahora ya no come carne de pescado, ni el pollo loco, y ahora ya, y por fin usted está comiendo como Dios quiere. Pero es un proceso. E há que substituir, porque se você não come carne, pero não come castanhas, não entende a importância da proteína, pois vai estar enfermo, vai estar anêmico. Não, tem que substituir, porque não podemos ter um régimen desnutrido. Me estão acompanhando, não? Agora escutem isto. Que é o processo de, passo a passo, levar de volta a seu povo a la dieta original? É o processo de que Dios nos encuentra en el atrio y nos lleva ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces, cuando nos rebelamos, decimos, Señor, yo no quiero saber de esto. Yo nací comiendo pollo, voy a morir con el pollo entre los dientes. Pues es tu derecho. Dios no va a decir, no, yo te voy a la fuerza a quitar el pollo. No. El Señor te ama y te respeta. Pero si usted es sumiso, usted es un hijo de Dios, una hija que Dios te hizo tan feliz, te ha dado la vida, la familia, tanta cosa, y usted dice ahora, bueno, ya que Dios me hizo tan feliz, quiero que Él esté feliz también. Yo le voy a obedecer. ¿Amén? Yo quiero obedecer a Dios. Ahora entonces va a venir algo llamado vida en abundancia. Porque allá en Mateo 25 dice así, porque usted fue fiel a lo poquito, yo sobre el mucho te colocaré.
Pero si usted no es fiel al poquito, va a perder la bendición del todo. Entonces no es que venimos aquí a lavar el coco de ustedes para abandonar la carne. Yo no soy vendedor de lechuga, ¿no? Para venderles algo. No. Estoy apenas apresentando el plan del santuario. Y más adelante, durante la semana, usted va a entender por qué. Porque Dios nos quiere dar discernimiento espiritual. Por eso está el libro de Daniel. Vamos a estudiar durante la semana el libro de Daniel, que disse, propuso Daniel não contaminar-se com a comida de Babilônia e também com a bebida de Babilônia. Querido hermano, então, o Espírito Santo quer levar-nos a quê? A reformar as coisas, a comida, a bebida, e por isso o primeiro ángel de Apocalipse disse assim, Apocalipse 14:6, vi volar por el meio del cielo a outro ángel, e tinha um evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? É o evangelho del Edén, completo. E disse claramente, mis hermanos, que devia predicarlo a quantos? A todos os moradores de la tierra, cada nação, tribo e língua, diciendo a gran voz, temed a Dios e dadle glória. Não é que o ángel vai venir a nós outros e dizer, den glória, gritem glória mais alto. Não está mal, se você quer gritar glória, aleluia, pero não é isto. Lo que Deus está dizendo em 1 de Coríntios, como damos glória a Deus, portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, deporte, sexo, trabalho, devemos fazer todo para quê? Para a glória de Deus. Nossa vida tem que ser completamente para a glória de Deus. Então, se vocês estão mirando que esta obra é a obra do Espírito Santo. Querido hermano, então, escutem isto. O processo de cambios em el santuário requiere que Deus arranque de você, arranque de mim, esta roupa sucia. Nós temos uma roupa contaminada. Se eu empiezo aqui a falar mi vida passada, você se vai sair da igreja e dizer, fui aí, escutei horrores, porque eu estava em uma vida de perdição, e quem sabe muitos de vocês também. Então, meus hermanos, como vamos ao cielo desta maneira? Não, o Senhor nos tem que transformar. Ele ha dado herramientas para transformarnos. Ele quer quitar esta roupa sucia. Zacarias capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo 1, diz, se me mostrou ao sumo sacerdote Josué, el qual estava delante del ángel de Jehová, e Satanás estava a sua mano direita, ¿para quê? Para acusar-lhe. E dijo Jehová a Satanás, Jehová te repreenda, ó Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalém te repreenda. Não é isto? Este é um tizón arrebatado del incêndio. E Josué estava vestido como, hermanos? Vestido de vestiduras viles, e estava delante del ángel. Como estão nossas roupas? Sucias. Nós contaminamos nossas manos, nossos olhos, nossa mente, nosso coração. Contaminamos nossa vida. Adultério, roubo, ódio, intemperância, pois a lista sigue muito larga, não? Orgulho, egoísmo, vanagloria. Dice, hermanos, que temos roupas sucias. Pero ahora, mis hermanos, ven em ordem. Versículo 4 dice assim, Zacarias 3:4. E habló el ángel e mandou a los que estavam delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. E a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado e te he hecho vestir de roupas de quê, hermanos? Roupas de gala. Roupas de fiesta, roupas de alegria. Depois dijo, pongan mitra limpia sobre sua cabeça, e pusieron a mitra limpia sobre sua cabeça, e le vestiram as roupas, e el ángel de Jehová estava em pé. Decimos amém? Quem é o ángel de Jehová? É Jesus. Ele quer quitar nossa roupa contaminada, sucia, profanada, e quer poner uma roupa de gala, uma roupa de fiesta. Agora lhe hago uma pergunta.
Você vai à fiesta quando está sano ou quando está enfermo? Quando está sano. Pois imagina que um vai enfermo à fiesta e diz, não, eu quero mais é dormir, ir ao hospital, tratar-me, lo que seja. No mais, vamos à fiesta quando estamos desfrutando de saúde. Portanto, en el paquete divino, mis hermanos, el Señor quiere restaurar nuestra condición caída de manera completa. Él quiere limpiar las células, limpiar el hígado, limpiar los riñones, limpiar el cuerpo y también limpiar la mente, limpiar el corazón. ¿Decimos amén? Qué bonito. Entonces, vamos a estar aprendiendo que Dios demanda de nosotros un proceso de desintoxicación. Desintoxicar el cuerpo. ¿Qué es desintoxicación? Detox. Quando nós comemos comida chatarra, comidas que tenham radicales livres, comidas que não têm fibra, comida que são muito ácidas, café, sodas, comidas de origem animal, todos são muito ácidas, não têm fibra. São desequilibradas, por dizer, têm excesso de proteína, o que ocasiona uma grande quantidade de ácido úrico, amônia, ureia. Tudo isso congestiona o riñón. Todo isso produz uma acidose metabólica, a uretra, a vejiga, todo está muito ácido. Agora você está pura infecção, corre ao doutor. O doutor me vai ajudar. Ele te vai vir com um caminhão de antibióticos. Isto agora está matando, destruindo a flora bacteriana, disminuindo a resistência do corpo. Hermanos, estamos em problemas. O Senhor rápido, urgente, e urge quitar esta roupa sucia, contaminada de nós. O santuário será purificado. Então, o processo de desintoxicação. Há um livro que eu tenho aqui al maletim, chama Mensajes Selectos, tomo 2. A la página 331 diz assim, eu lo hago a los estudiantes decorarem essa cita. Las medicinas de Cristo limpian el organismo. Amém? ¿Qué hacen las medicinas de Cristo? Pero ¿cuáles son? Natural. Muy bien, todo natural. Quando você, por dizer, come uma fruta, um vegetal, pois isso tem propriedades nutritivas e curativas, porque há uma avalanche de cálcio, pois de minerais, vitaminas. Quando você toma água, quando você respira aire puro, quando toma luz solar, las medicinas de Cristo limpian el organismo. Pero en Babilônia, mis hermanos, estamos adictos a la medicina de Babilônia. E por isso corremos a um doutor, a outro doutor. E agora que estamos em pior. E decimos, já não posso estar com esse doutor. 2 anos estou cada vez mais enfermo. Tenho que buscar outro doutor. ¿Te vai curar o outro doutor? Não. Porque ele solamente aprendeu a dar-te medicinas que envenenam o pH de la sangre. Intoxicam o hígado. Qualquer. Se você é inteligente, agarre o nome da medicina, o nome científico, não é popular. Você vai a Google ou vai a buscar mais conhecimento sobre a medicina, você vai rápido correndo e echarla a la basura. Mas agora vai dizer algo. Cuidado com o que falei. Se você tem diabetes, tem hipertensão, e vai correndo agora echar a medicina a la basura, você está colocando em risco o quê? Tu vida. Porque isso não cura, mas te está controlando. Me estão acompanhando? Então, você vai dizer, bueno, se não posso deixar, que vou fazer? Você tem que entregar tu vida a Jesus, como o sumo sacerdote Josué, e dizer, Senhor, purifica-me, cambia minha roupa. Empieza, hermanos, a comer as ensaladas, os germinados, a clorofila, os jugos frescos. Empieza, mis hermanos, com o processo de desintoxicação. 2, 3 vezes por semana el kale, ¿no? El apio, altamente poderoso en sodio orgánico, y el repollo, y el brócoli, todo eso, hermanos, en gran cantidad, las ensaladas, y usted hace los jugos frescos, ele pone el ajo, el jengibre, la manzana verde al juguito, ¿no? Y toma varios vasitos diarios, pone la manzana verde, pone la zanahoria, la betabel que está rica en hierro, no olvida, las medicinas de Cristo limpian el organismo.
E o Espírito Santo que habita em nós outros, hermanos, vai estar fazendo um processo de limpeza, quitando a roupa sucia, quitando as roupas viles e colocando uma roupa de gala, de fiesta. Quando você termina o processo, você vai, mira, já não tenho dolorcito por aqui, já agora tenho alegria, já não tenho já depressão, vou ao banho, não tenho que estar peleando aí uma hora para salir nada, não? Todo funciona bem, mas tem que tomar muita água com limão quando despierta, água tibia, tomar a ômega 3 anti-inflamatório. Temos que aprender muita coisa, mas passo a passo, hermanos. Se me ha mostrado uma e outra vez que Deus está tratando de levar um pueblo a la dieta original, ao plano original, que podamos subsistir sem nenhum produto de origem animal. ¿Estamos bem hasta aqui? Pero não é todo. Há outro, mis hermanos, outro ponto muito importante. El otro punto, mis hermanos, es la nutrición. La mayoría de nosotros estamos desnutridos, deshidratados. Falta de agua, falta de nutrientes. Por decir, hermanos, si yo como una hamburguesa, una pizza, pues mi estómago está feliz. Ay, qué delicia de comida. Y una hora está feliz. Pero la célula ya está gritando, ¿y dónde está la comida? Estoy esperando. Pues ya comí. Pero la célula no recibió nada. Lo que la célula necesita, hermanos, enzimas, fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, ¿no? Minerales. La célula requiere, hermanos, este paquete de bendición que Dios colocó. Pero si yo voy a Babilonia no tiene lo que Dios colocó. Vida proviene de vida. Si usted come un pedazo de carne muerto, pues mejor que coma muerto, no va a comer un perro vivo, una res viva, ¿no? O una oveja viva. Y si usted come un animal muerto, muerte produce muerte, cáncer. Pero vida proviene de vida. Si usted come una papaya, una piña, usted está colocando enzimas en el cuerpo. Y usted puede comer toda papaya que te antoje. Yo amo la papaya. No te va a pasar nada. Si usted come laranja, mandarina, no te pasa nada. Está como el borracho, ¿no? Que dice, voy al doctor porque me duele mi hígado. Y el doctor le dije así, mira, te he hablado muchas veces que esta tequila con limón te hace mal. Él dijo así, el borracho dijo al doctor, bien que he hablado a mi esposa, tengo que dejar el limón. Y hermanos, ahora estamos en un momento solene, cuando Dios quiere levantar un pueblo que esté preparado con ropas de gala, porque nos estamos preparando para una gran fiesta. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo estoy predicando y predicando, no sé en qué hora que vamos a terminar aquí. ¿Ya quiere que terminemos? Porque el sol aún todavía está bien alto, ¿no? Vamos a decir al pastor allá que levante la bandera cuando ya me toque parar, ¿no? Sí, porque no quiero agotarlos, porque queremos regresar otra vez. Y aún hay mucho. ¿Hay alguno que miró el tema de ayer, cuando hablé en la televisión sobre somos una fábrica de alegría? Ayer prediqué este tema. Somos una fábrica de alegría. Somos una fábrica de alegría. Si estamos tristes, ansiosos, si estamos estresados, estamos fuera del plan de Dios. Porque el Señor nos crió ¿para qué? Para sernos felices. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted va a ser feliz cuando está enfermo o cuando está bien sano? Cuando funcionan las hormonas, cuando funciona el sistema nervioso, ¿no? Cuando funciona la mente, los neurotransmisores. Por eso ahora debemos entender que el Señor quiere reconstruir nuestra mente, nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo. Entonces el Señor ha dado, hermanos, a través de la doctrina del santuario, un plan para levantar el ser humano otra vez. Vamos a ver cuáles son las razones, porque no entendemos esto. Las razones para la reforma pro salud. Escuchen esto. Es que no entendemos muy bien todavía este tema
Y por escuchar muchos pastores hablando tontería de que esto fue el tiempo de la hermana White, eso era para los americanos, y esto que no sé qué, pues ahora creemos en esas tonterías y estamos todos enfermos. Pero Dios nos ama y nos quiere levantar. ¿Decimos amén? Entonces, hermanos, voy a leer aquí una cita. Escuchen esto, porque si usted agarra esta cita esta noche, consejos sobre el régimen alimenticio, yo voy a estar muy feliz. Si usted entiende por qué ha dado el Señor, nuestro Creador, la reforma pro salud, pues yo voy a estar muy feliz. Es que hay otra también, pero esa está mejor. ¿Por qué los adventistas tienen esto de reforma pro salud? Claro, ya miramos en el santuario que ahí está, pero hay algo más. Escuchen esto, hay una cita, consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 67, a la página 59, dice así: vi que nuestro Padre Celestial, ¿quién, hermanos? El Padre, Dios el Padre. Vi que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado la gran bendición de la luz relativa a la reforma pro salud, para que obedezcamos las exigencias divinas y glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que son de Él, y para que finalmente nos achemos en tacha delante del trono de nuestro Dios. ¿Usted entendió lo que leí? Entonces, sí, el Padre de nuestro Salvador Jesús, le cayó bien dar a los mortales en este planeta caído la reforma pro salud para poder ayudar a la raza humana. ¿Será que es ofensa rechazar la reforma pro salud? Oh, mi hermano. Si usted rechaza, Jesús dijo algo, ¿no? Algo de mí, pues te perdono. Pero Jesús dijo, si alguien habla mal del Espíritu Santo, no le será perdonado. Y yo pienso que Él hablaría lo mismo si rechazamos algo del Padre, que Jesús ama mucho a su Padre. ¿Cómo el Señor Jesús ve que Él murió por nosotros? Y que ahora su Padre, por su amor y misericordia, nos ha dado esta luz de la reforma pro salud, y nosotros decimos así, ay, eso es para la hermana White, para su tiempo, para los americanos, eso no es para nosotros. Y salimos con tanta excusa. Dice así, nuestra fe nos exige que elevemos la norma, y avancemos, aunque muchos objetan la conducta seguida por otros reformadores en pro de la salud, ellos mismos como hombres razonables deben hacer algo. Nuestra raza, ¿quién? Nuestra raza son los humanos, los mortales, ¿no? Nuestra raza se encuentra en una condición deplorable y sufre enfermedades de toda especie. Va al hospital. Yo estoy siempre al hospital porque la gente me llama ahí para ungir a uno que está para morir, visitar a uno que está enfermo. Hermano, yo paso mirando así. Está bien feo. La gente está podrida. La gente está se deshaciendo. Dice aquí claramente, hermanos, que estamos en una condición deplorable y la enfermedad de toda especie está sobre los mortales. Muchos tienen enfermedades heredadas y sufren en gran manera a causa de los malos hábitos de sus padres, y sin embargo siguen el mismo proceder erróneo con respecto a sí mismos y a sus hijos. Quiere decir, hermanos, escuchen esto, venimos caminando de una maldición y vamos llevando a nuestros hijos en la misma maldición. Ahora Dios quiere que usted ponga un freno a la maldición y reclame la bendición del cielo. Señor, quita el diabetes de la familia, quita la hipertensión de la familia, quita las inflamaciones, el cáncer. Es que ahora uno dice, no, pues, papá murió de diabetes, yo también, pues ya está la hora de tener diabetes. ¿No es así? No. Cuando usted estudia la biología, analiza el ADN, no hay esto, hermanos, de que si su papá tenía una enfermedad, y su mamá, y que usted tiene que tener la enfermedad. Esto es mentira. Usted dice, sí hay enfermedad heredada,
pero es un porcentual muy, 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 muy pequeño. La gran cantidad de porcentual que afecta a los hijos são los hábitos equivocados, el estilo equivocado, porque eles comiam carne, seguimos comendo carne. Eles comiam chile, seguimos comendo chile. Eles tomavam soda, seguimos tomando soda. Bueno, comendo também é perigoso, não? Eles tomavam álcool, tomamos álcool. Então, agora, hermanos, uno tem que ir ao cantito, cair de rodillas e dizer: oh Padre, tú en tu amor, en tu misericordia nos has dado esta luz de la reforma pro salud. No es para que tengamos una carita bonita o 5 o 10 años más que la gente. Esto es para glorificar nuestro Criador. Porque si usted es de Él, usted ahora dice al mundo: ya no soy de Babilonia, soy de Cristo. ¿Será que Él no tiene poder para curarnos? Entonces ahora, mis hermanos, estamos trayendo el oprobio al nombre de Jesús. Si seguimos en Babilonia y nos decimos cristianos, seguimos enfermos, porque la doctrina del santuario, mis hermanos, es para levantar el remanente al tiempo del fin. Ahora usted va a rasgar la cabeza y decir: pastor, estoy por muchos años en la iglesia, nunca he escuchado nada de esto. Sí, porque los pastores hoy, hermanos, están siguiendo la misma luz de los evangélicos. Comamos y bebamos, mañana moriremos. La oración santifica todo. Eso, mis hermanos, el día que usted cae enfermo, este mismo pastor que te decía esas tonterías no te va a visitar cuando el doctor te va a decir que tiene que quitar el riñón, quitar el vaso, quitar la vesícula. Ahora ya ellos no pueden hacer nada. Mejor, hermano, mejor que usted permita que el sumo sacerdote tuyo quite la ropa sucia de contaminación y te ponga una ropa limpia. Usted va a estar feliz, va a reparar las funciones del cuerpo. Hermanos, entonces aquí dice que seguimos el mismo proceder erróneo con respecto a sí mismos y a los hijos que fue seguido hacia ellos. Son ignorantes con respecto a sí mismos, están enfermos y no saben que sus propios hábitos erróneos están causando inmensos sufrimientos. ¿Qué es que nos causa la enfermedad? Nuestros hábitos erróneos. Por eso el Señor ha dado a la iglesia remanente una luz para que cambiemos nuestros hábitos erróneos. Cuando yo estaba en el arrayal, hermanos, estaba en Babilonia, estaba en Egipto, estaba en el pecado, estaba en la perdición. Allá, hermanos, tomamos alcohol, comíamos y bebíamos para la honra del ventre. Pero ahora venimos al lugar santísimo y debemos hacer cambios. Pudiera seguir leyendo, pero lo que entiendo es que solo hay un grupito muy pequeño de personas que pueden entender lo que estoy leyendo hoy. Y eso también está en la Biblia. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo 10. El libro de Daniel fue un libro escrito para esta hora. Y dice así, hermanos, Daniel 12:10. Muchos, ¿cuántos? Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos no pueden entender esto. Si usted dice a un impío: deja de tomar sol, dice: pues fanático, fanático. Hablando de comida en la iglesia. En la iglesia, en lugar de hablar del cielo, de los ángeles, ¿cómo está hablando de comida? Ese es fanatismo. Aquí está en Romanos 14, el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿No ha escuchado eso ya? Sí, es fanatismo. Pero a la vez que usted ya no tiene salud, ahora usted se va a dar cuenta de que tomó un camino equivocado. Querido hermano, querida hermana, pues Rafael no habla nada, está enmudecido allá y yo sigo dando duro aquí. Queridos hermanos, a las 7, 15 minutos, oh, buen tiempo. Queridos hermanos, el santuario es un lugar de fiestas. ¿Decimos amén? El santuario, mis hermanos, era un lugar de fiestas, un lugar de encuentros, un lugar de alegría. Tan pronto usted entra al lugar santísimo, usted va a sentir placer, usted va a sentir que encontró la razón de la vida, usted va a encontrar que usted ahora descubrió la razón de tu vida y usted ahora va a ser verdaderamente feliz. Y eso no es por un pie de lechuga, no. La
Reforma Pro Salud es un detalle. Hay mucho más. Querido hermano, entonces, si vamos bien con el tema de hoy, el Señor nos llama ahora para que nosotros limpiémonos de toda contaminación. ¿Decimos amén? Vamos al apóstol Pablo, 2 de Corintios 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 adelante, dice así, hermanos. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora el versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué somos nosotros? El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Oh, me acuerdo que empezamos allá en Éxodo, y decía, me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Pues ahora San Pablo dice, ahora ya no es una carpa, no es un mueble, ahora somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Y si Él viene a habitar en nosotros, ¿será que Él va a venir solo? Y si Él habita en nosotros, ¿seremos considerados propiedades del cielo? ¡Wow! Imagina mortales como usted y yo, siendo considerados propiedad del Rey del Universo. Los hombres no pueden mirar eso no está escrito así, propiedad del cielo, no. Eso los ángeles miran y dicen, mira, este tiene el sello de Dios. El sello de Dios, hermanos, tiene 3 funciones. Primero, porque somos ahora ¿de quién? De Dios, hijos e hijas de Dios. Eso que está diciendo aquí, ¿no? Dice claramente ahí. Dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 y 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué es inmundo? Si hay un perro muerto, un cerdo, está bien, así dice la Biblia. Pero cuando comemos un alimento en decomposición, cargado de antibiótico, de hormona, con sangre, eso está inmundo. No debemos tocar nada inmundo. Y que si seguimos la orientación que dice el Señor, y seré para vosotros por, ¿qué dice ahí? Versículo 18. Seré para vosotros por, hay una manera que Dios pueda venir a habitar en usted y en mí, cuando estamos dispuestos a eliminar toda inmundicia y contaminación. Entonces, mis hermanos, ahora Él nos va a ser nuestro Dios y va a ser nuestro Padre. Y ahora podemos clamar al santuario y nos va a enviar ayuda, porque siempre, ¿cuánto dijo? Siempre el Padre ayuda a su hijo. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Él nos va a quitar la ropa sucia, nos va a poner una ropa de fiesta, de gala, limpia. ¡Qué bonito! El capítulo 7, versículo 1 sigue hablando, dice así, por tanto, así que, amados, usted es amado por Dios. Pero a la vez que usted no entiende esto, usted va a perder la bendición. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas, hermanos? Que usted ahora no es hijo del mundo, del pecado, ahora usted es hijo de Dios. Y también dice claramente que Él es tu Dios, Padre y Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice ahí, hermanos? Limpiémonos de toda contaminación. Nunca usted va a una iglesia que te va a leer esa cita, porque esa cita, mis hermanos, condena la depravación, la contaminación, condena, mis hermanos, la contaminación de Babilonia. Limpiémonos de qué? De toda contaminación. De la carne, ¿qué es la carne? Usted tiene que limpiar tu hígado, tiene que limpiar tus riñones, tiene que limpiar tus células, tiene que limpiar la sangre. El libro de Joel busca el último versículo, dice, yo limpiaré la sangre del remanente. Dios quiere limpiar la sangre.
Claramente dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne. No solamente dejar de comer cerdo, pero mantequilla, pastel, galletas, queso, pizzas. Esta es comida de Babilonia. Por eso tenemos tanta inflamación. Por eso estamos tan enfermos. Porque nosotros estamos en un estilo de vida equivocado. Por eso ahora nos toca aprender que Dios, el Padre, quedó muy apenado de nosotros. Wow, mira, mi hijito Juárez tiene 20 años, así estaba yo. Está todo desgraciado, está todo acabado. Su estómago ya no funciona, sus articulaciones no funcionan, su mente no funciona. Voy a ayudarlo. Wow, el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Cómo estoy llegando ahora a los 60? Porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y si usted está aquí hoy, y si usted nos acompaña por la televisión, Dios ha tenido misericordia de usted. Y usted dice, yo no quiero saber de la misericordia de Dios, yo voy a comer la comida de Babilonia, porque mi abuelito, mi familia me enseñó y así voy a morir. ¿Será que vamos a ser tan, ni voy a decir la palabra, ¿no? Tan duros, ¿no? Hermanos, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. También hay que limpiar la mente. Si tenemos odio de un vecino, de la suegra, ¿no? Del patrón, tenemos que pedir, limpia esta mente. Si tenemos mágoa, allá tenemos en el porón, allá de nuestra conciencia, hermanos, tenemos cosas que traemos desde niños, porque odiamos a aquellos que nos abusaran, que nos maltrataran. Tiene que quitar todo eso. Hay que limpiar la contaminación de la carne y del espíritu. Quita la pornografía. Dios no puede reconocer a usted como hijo, como hija, si usted está metido a la internet mirando la pornografía. Tenemos que limpiar la carne y el espíritu. Decimos amén. Entonces, ya la vez que Él encuentra un corazón limpio, una mente limpia, un cuerpo limpio, Él va a venir para habitar en nosotros. ¿No es esto maravilloso? Ahora le hago una pregunta, hermano. Sea sincero. ¿Estoy yo inventando eso o usted está leyendo en la palabra de Dios? Entonces, hermanos, si está escrito, ¿cómo voy a rasgar eso de la Biblia? Y no voy a predicar eso. Y si usted sigue contaminando tu cuerpo, usted va a seguir con artritis, con fibromialgia, con lupus y con toda enfermedad. Y entonces, usted va a perder la vida, porque la enfermedad lleva a la muerte. No tomamos eso en serio. Una vez, me llamó una hermana a la madrugada. Pues no era bien la madrugada, pero pasado las 11, y yo venía apenas llegando de un viaje lejos que había dado una campaña, y estaba bañándome, y el teléfono llamaba. Yo pensé, ¿quién será a esta hora de la noche? Domingo a la noche. Entonces que terminé de bañarme, pues yo agarré el celular, era una hermana. Le marqué, esa hermana, ¿qué le pasó a esta hora? Me está llamando. Pastor, yo no sé dónde andas, pero usted tiene que venir urgente al hospital. Era cerca, muy cerca del hospital. Ok, ahí voy, hermana. Llegando allá, ella me dijo así, pastor, aquí está un joven. Tenía sus 23, 24 años. Él quería hacer carrera y ser famoso y ganar mucho dinero porque allá en aquel lugar había muchas minas de oro y la gente iba para excavar el oro y quedar rico. Pero también hay mucha malaria, mucha enfermedad. Y este muchacho, queriendo ganar riqueza y fama, contrayó una malaria y ella me dijo, él es hijo de amigos de infancia allá del sur de nuestro país. Entonces yo le dije, vamos entonces a orar con él. Y pasé con ella y él ya estaba así, hermanos, que sus ojos secos, pálidos, la malaria destruye el hígado y toda la piel está amarilla, los ojos amarillos, ya resecada toda la cara así, ¿no? Y entonces la hermana le dije al muchacho que era su amigo, ¿no? O mejor amiga de sus familiares, porque él estaba solo ahí. Dice, mira, ese es el pastor de mi iglesia. Y él, entonces cuando escuchó esto, como que intentó abrir los ojos, pero el pobrecito esta noche murió. Pero a la vez que él escuchó esto, él extendió la mano, él no tenía ya fuerzas, pero extendió la mano así. Y yo le dije, hola, vine a orar con usted. Este muchacho agarró mis manos con tanta fuerza, hermanos, casi no tenía fuerza ya. Pero era como una última tentativa de agarrarse a la vida, buscar algún socorro, que alguien le pudiera ayudar. Y él decía así, ayúdame. Pero yo nomás así miraba que estaba hablando suavemente porque ya no tenía fuerzas. Y agarraba mi mano. Y yo hablé, Dios te va a ayudar. Me prostré, oré con él. Y esta noche este muchacho descansó.
Es que tomamos, hermanos, que vamos a vivir para siempre, llenos de salud, llenos de fuerza, llenos de energía, cuando estamos caminando, hermanos, en camino de muerte. El libro de Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece camino derecho, pero al final son caminos de muerte. Esta semana no venimos aquí a hablar bonito, a hablar así para agradarte. Pues tal vez usted vaya a estar enojado y dice, me dijo este pastorcito que tengo que dejar mi carne, mi pollo loco. Pero es por amor. El Padre, lleno de amor y de misericordia, nos ha dado la luz de la Reforma Pro Salud. No fui yo, no es la hermana Juárez, no es Moisés, no es Pablo, es el Padre que nos ha dado esta luz. ¿Cómo te va a ver en el día del juicio si el Padre, ahora sentado en su trono, y millones de seres poderosos, ángeles, llamados querubines, serafines, adorando a este Padre? Y este Padre te mira, usted no le puede mirar, porque usted tiene vergüenza, y él va a decir, mi hijito, yo te envié la luz, y usted prefirió vivir en las tinieblas. Creyó en los pastores falsos, que creer en la luz de la revelación. Estoy hablando muy duro, hermanos. Es con amor, porque como me ayudó a mí, yo quiero que también te alcance esta luz a usted, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que ellos puedan estar bien. Va a venir la prueba. Hoy a la mañana prediqué en Salmo, Apocalipsis 3:10, una prueba sobre todo el mundo. Y si estamos despreparados, hermanos, pues entonces vamos a terminar mal. Bueno, prometí terminar en 15 minutos, ¿no? Entonces dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Purifiquémonos, hermanos. Es la única manera. No crean en pastores que están diciendo que puede comer de todo, porque usted va a ver sin problema, igualito que Eva en el Edén. Se fue a esconder, pero de nada sirvió, ya estaba metida. Ya estaba metida en el rollo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Vamos bien con la introducción del tema hoy? ¿Estamos entendiendo la importancia de la doctrina del santuario? Pero vamos ahora a tener que terminar. Todo que empieza tiene que terminar. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí está la razón del tema de hoy. Dice así Juan 1. Juan 1:14. Juan, el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El Dios Emmanuel se hizo carne. ¿Qué es que se hizo carne? Pisó nuestros zapatos. Pisó en nuestros zapatos. Él vino a caminar como caminamos nosotros. Se hizo carne. Y dice así, y habitó entre nosotros. Usted nunca podrá decir que Jesús no te entiende. Nunca podrá decir que Él no conoce tus aflicciones. Nunca podrá decir que Él no sabe lo que usted está pasando, porque Él habitó entre nosotros. Aquí, hermanos, hay una palabra un poco rara. No tenemos esta palabra ni en portugués ni en español, pero sería para inventar una palabra. Y Él tabernalizó entre nosotros. Él era el mismo santuario. El mismo Dios que estaba con Adán y Eva en el Edén, vino a habitar con los seres humanos. Por eso ahora, usted tiene un privilegio que tal vez no se ha dado cuenta, pero ahora le quiero terminar este tema de hoy haciendo este llamado. Usted tiene el privilegio de ser el templo del Espíritu Santo. Él habitó entre nosotros. Y dice aquí, hermanos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo Jesús habita entre nosotros? ¿Cuál es el propósito de habitar entre nosotros? A Moisés dijo, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Pues ahora Juan está diciendo, Jesús, el Emmanuel, ¿no?
Él vino a la tierra y habitó entre nosotros. Juan capítulo 14. Y con este tema de este versículo terminamos hoy. Juan capítulo 14. Miren, hermanos, lo que dice el capítulo 14. Aquí hay textos que ninguna iglesia de las que guardan el domingo pueden leer. Dice así el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es una cuestión de qué? De amor. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Siempre decimos que el sábado es el mandamiento de Dios y es el sábado. Pero hay otro mandamiento que no conocemos. Porque somos seres caídos, seres rebeldes, seres profanos, seres depravados. Es el 6º mandamiento que dice. Usted dice, yo no estoy matando a nadie. Pero cada vez que usted sienta a la mesa con un bife, un pollo loco, un pescado, usted está matando. Este animal aí não chegou aí assim por acaso. Hubo um holocausto. Allá en la carnicería alguien lo hizo una maldad muy grande y usted está compartiendo esta maldad. No matarás. ¿Usted cree que al cielo yo voy a andar con un anzuelo al río de agua de vida buscando agarrar ahí una carpa? No. Tenemos que empezar ahora. Usted tiene que aprender a mirar los ojos de los animales y decir gloria a Dios por tanta sabiduría. No crió los animales para ser una comida. Entonces, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 16. Y si usted obedece los mandamientos de Dios, ¿qué es que el cielo va a enviar? Dice así, y yo rogaré al Padre. Jesús está hablando que si usted ama a Él, Jesús, y si usted guarda su ley, Él va a rogar al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Jesús quiere estar en nosotros y va a enviar ¿quién? El Consolador. Versículo 17 dice así, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Mora con vosotros. Mora con vosotros. Y estará en vosotros. ¿Miraron la diferencia? Morar con nosotros está entre nosotros, pero morar en nosotros significa estar adentro de nosotros. Ahora usted empieza a entender un poquitito de la Reforma Pro Salud. Aquí estamos bien a gusto porque el lugar es bonito, ¿no? Todo limpio. Ahora, ¿qué tal si entramos aquí a cáscaras de plátano y cucaracha corriendo, y hormiga, y ratazana y moscas? Y usted dice, qué lugar feo, yo no regreso más ahí. ¿Por qué? A usted no le gusta estar en un lugar contaminado, ¿no? Ahora, ¿usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a venir a habitar en un lugar todo sucio y cochino? No. ¿Cómo vamos a tomar café y pensar que el Criador del cielo va a estar en nosotros? No nos enseñaron esas cosas. Nosotros vamos paso a paso a aprender cuán importante ahora es limpiar, desintoxicar, purificar nuestro cuerpo. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora escuchen eso, el cierre, el colmo, el postre. El versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice más? Y vendremos, está en el plural, ¿quién va a venir? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada en Él. Los 3 mayores poderes del universo. Toda, mis hermanos, la energía del universo, toda la vida del universo está concentrada en esas manos de esos 3 seres. Él sustenta las galaxias. Ele sustenta um grande número, infinito número de mundos. Ele sustenta não somente o planeta Terra com 7 bilhões de pessoas, ele tem seres celestiais em todas as partes do universo. Ele quer venir a morar em nós. Uau, eu estou maravilhado, irmãos. Eu estou maravilhado que eu, um obreiro que andava, perdão na palavra, masturbando, usando droga,
comiendo comida inmunda, ahora voy a recibir en mi cuerpo la presencia de un ser tan santo. Él me perdona, me ama y me quiere levantar de esta condición caída. Él quiere quitar las vestes sucias, quitar los vicios, las adicciones, las inclinaciones para la carne, y Él quiere poner en usted y en mí una naturaleza amorosa. Hermanos, esto es algo solene. Yo me quedo horrorizado, asustado. ¿Por qué que las iglesias no predican esto? ¿Está aquí o no está aquí? Pues estamos leyendo la Biblia. Ahora quiero orar, hermanos, porque ya me terminó mi tiempo. Yo quiero orar si hay alguno esta noche que quiere ahora levantarse y decir no aquí para el pastor o para la iglesia, que quiere reempezar otra vez, comenzar de nuevo. Pero quiero decir al Criador: Señor, he pecado, he fallado, me he descarriado, aprendí todo mal, pero hoy, escuchando tu palabra, me siento triste y quiero empezar otra vez. Yo quiero entregar a ti mi corazón y mi vida. Si hay alguna persona que hoy quiere hacer esta decisión pública, ¿y por qué lo hablo pública? Porque Jesús fue muy claro de que si usted públicamente confiesa su nombre, allá en el cielo, públicamente, Él también te va a confesar delante del Padre y de los seres celestiales. ¿Hay alguna persona que hoy quiere levantarse y decir: pastor, yo soy esta oveja que necesita, como dice el Salmo 23, ser guiado a los verdes pastos, a las aguas limpias, porque yo estaba tomando el barro, la contaminación de Babilonia? Gloria a Dios, que Dios te bendiga, mi hermana. Eso es con Dios, no es conmigo, es con el Creador. El Espíritu Santo está aquí ahora. Él quiere habitar en nosotros. ¿Hay alguien más que quiere decir a Dios: Señor, he fallado, pero hoy me levanto para pedir perdón como el hijo pródigo? He apartado de tus caminos, pero quiero regresar otra vez a la obediencia. Si me amáis, si me amardes, guardaréis mis mandamientos. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. A usted que está en su casa, tal vez que nunca usted ha escuchado un tema como este, porque pues las iglesias no están predicando este tema. Pero hoy usted entiende de que usted tiene que empezar una obra en tu vida, una obra en la vida de tus hijos, de tu familia. Mi querido hermano, yo te invito que empiece ahora con Dios, ahí mismo en su casa. Va a un cuartito, a un cantito y habla: Señor, si tiene fundamento todo eso que acabo de escuchar, guíame con tu Espíritu Santo, porque el Señor quiere habitar con nosotros y en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si queremos ahora completar esta bendición, entregar completamente nuestra vida al Señor, vamos a la tierra, hermanos, donde debemos estar a los pies de nuestro Salvador. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, al abrir tu palabra, Señor, estamos maravillados que por intermedio de la doctrina del santuario, nuestro gran sumo sacerdote quiere completar en nosotros la buena obra que ya ha empezado al pasado. Gloria a tu nombre, Señor, porque quieres quitar de nosotros las ropas sucias, contaminadas, de pensamientos corruptos, de promiscuidad, pensamientos de odio, de vingança, de traumas, de negativismo, pero también el mismo Espíritu quiere limpiar nuestro cuerpo de toxinas, de radicales libres, de productos que nos llevan a la muerte prematura. Padre querido, perdona nuestro pecado. Levantamos nuestras manos y decimos: oh Señor, lávanos en la sangre del Cordero, purifícanos de toda contaminación de la carne y del Espíritu, Señor, preparándonos para tu venida. Aquí estamos empezando hoy, Señor, una iglesia para la honra y gloria de tu nombre. Queremos estar aquí predicando la verdad presente y trayendo de regreso el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del santuario, el mensaje de la reforma pro salud. Hay una obra que está intocada, Señor, bendice esta congregación, el pastor, los ancianos, cada uno de los hermanos que estarán llegando para componer este cuerpo, para que aquí sea predicada la palabra de la verdad presente. Llévanos, Señor, ahora a lo largo de la nueva semana, líbranos del mal, lávanos en la sangre del Cordero, danos tu bendición. Pedimos por nuestros familiares también, Señor, ellos no conocen lo que estamos estudiando esta noche. Ayúdalos que puedan venir a la razón, entender que hay que hacer cambios a esta hora.
pedimos, Señor, prepáranos para la campaña que ya viene. Danos tu bendición. Te lo pedimos todo agradecido en el nombre precioso, el nombre sagrado de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios.